Gracias por estar aquí, estamos en Petit Comité, pero bueno, julio es lo que tiene. Tenemos aquí, lo voy a leer, al reverendo padre Peter Conte, director ejecutivo de Caritas Freetown. Lleva 10 años trabajando con Manos Unidas y bueno, voy a dejar que sea Marta Mari la que lo presente de forma más extendida porque lo va a hacer en inglés, que es en el idioma que se maneja, ¿vale? Y bueno, y Marta Mari, que es la coordinadora de África Oeste y es la persona que la coge. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero, una puntualización, que no soy la coordinadora. Ahora viene la jefa. Hablo de coordinadores. I help Fernanda Castillo to coordinate the West Africa Department and I'm in charge of the projects from Sierra Leone. En primer lugar, muchas gracias por venir. Es un placer tener hoy aquí en las oficinas de Manos Unidas al padre Conte. Él es director ejecutivo de Caritas Freetown y, entre otras responsabilidades, vicepresidente del equipo humanitario de Caritas en África. The Vice Chairman of Caritas African Humanitarian Team, and also the focal person on child protection. También es la persona de enlace de protección civil en la Iglesia Católica de Sierra Leona. En base a las experiencias de la guerra civil y a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación después de la guerra civil, el padre Peter Conte ha iniciado la Comisión de Justicia y Paz en Freetown. Hoy le damos la bienvenida aquí como un gran defensor del trabajo de Manos Unidas en Sierra Leona. Podríamos decir que es nuestro gran embajador en el país. Llevamos trabajando con él cerca de 15 años, inicialmente cuando él estaba en Bo y desde 2011 en Caritas Freetown. Manos Unidas ha apoyado proyectos de desarrollo, por ejemplo, la construcción de proyectos de agua y saneamiento en escuelas primarias y secundarias, y también en actividades de generación de ingresos para grupos de mujeres, sobre pesca y agricultura, y también en proyectos de emergencias. Ya conocéis que Manos Unidas no se creó para proyectos de emergencias, pero algunas veces lo hemos hecho para apoyar a nuestros socios locales en esos casos especiales. En primer lugar, en 2012, con ocasión del brote de cólera, y más recientemente en 2014 y 2015 durante la epidemia de ébola. Es decir, Manos Unidas ha venido colaborando con Caritas Freetown en 2 proyectos y afortunadamente AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha financiado también un proyecto de una clínica móvil con el objetivo de dar apoyo a las comunidades más afectadas por el ébola, con el propósito de ayudarles en términos de acceso a instalaciones de salud y también apoyo psicológico. Para Peter Conte is not only a partner, has become a friend of Manos Unidas, has a very great sense of humor. It's a pity that you won't have time to appreciate that. El padre Peter Conte no es únicamente un socio, se ha convertido en un amigo para Manos Unidas. Tiene un gran sentido del humor. Es una lástima que no tengamos tiempo para disfrutarlo. Creo que posee un corazón apasionado con la humanidad y con el servicio, y creo que debemos estar muy agradecidos por su apoyo y por tenerlo como socio en la construcción de la paz y el desarrollo. Creo que esto es todo, más o menos, y pienso que disfrutaréis mucho con el relato de sus experiencias. Él tratará de presentarnos Sierra Leona, explicar qué han hecho desde la guerra civil hasta hoy, cómo ha afectado la epidemia de ébola a las comunidades de Sierra Leona y el modo en que Caritas Freetown ha tratado de dar respuesta a las muchas necesidades, antes de la guerra, durante el periodo de transición, durante el ébola y ahora. Y ya es tiempo de que disfruten. Lo mejor es escuchar al padre Peter Conte. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad que tengo de compartir la historia de Sierra Leona.
Compartir esta historia me hace feliz porque nos hemos enfrentado a muchos retos y por fortuna creemos que hay esperanza. Recientemente he viajado a Taiwán y en inmigración me di cuenta de que se sabe muy poco de Sierra Leona. El tipo de inmigración me dijo, ¿usted es de Portugal? Y yo le dije, no, de Portugal no, soy de África, una y otra vez. Y hace poco he dado charlas sobre Sierra Leona en América y la única manera de hacerles saber dónde estaba Sierra Leona era cuando mencionaba la película Diamantes de Sangre. Entonces recordaban, sí, Sierra Leona. Porque es tan pequeñita y tiene tantos temas y tantos problemas. Quizá porque conseguimos la independencia cuando todavía no estábamos preparados. Éramos una colonia británica y en 1961 dijimos que queríamos ser independientes. Y nos independizamos como otros países que luchaban por ser independientes. Nos invitaron a Londres a un gran banquete y nos otorgaron la independencia. Y carecíamos de las estructuras y empezamos entonces con nuestros problemas. La gente no estaba preparada y se hicieron cargo de la administración cuando no estaban preparados. Somos un pequeño país con una población de 7 millones de personas. La guerra y el ébola se han llevado por delante a mucha gente y han acabado con la mayoría de la producción. Somos 7 millones de personas en un pequeño país en África Occidental. Esto es Sierra Leona y nuestra capital es Freetown, ciudad libre, porque cuando regresaban los esclavos era ahí donde los desembarcaban. Cuando llegaban eran libres y por eso se llamó ciudad libre. Y de ahí viene el nombre, de cuando la gente regresaba de América. Los africanos que eran retornados llegaban a Freetown. Y el nombre de Sierra Leona viene del portugués montaña de león, porque cuando llegó Pedro da Sintra era la estación más lluviosa. Y cuando retumbaban los truenos pensó que era un gran león. Este es el origen de la montaña de los leones. Y nuestra capital, Freetown, significa la tierra donde los esclavos recobraban la libertad. Y realmente es libre porque puedes aparcar en cualquier sitio, puedes detenerte a hablar con cualquiera sin problemas. Se es realmente libre. Este es, en términos generales, el origen, el contexto o la historia y el nombre de nuestro país. Yo fui ordenado sacerdote hace 21 años, en medio de nuestra guerra. Y en el mismo día de mi ordenación hubo un ataque a la ciudad. Mientras se celebraba la ordenación había disparos y por ello no tuvimos la oportunidad de celebrar la recepción al final de la ordenación. Y el arzobispo, que ya está jubilado, me dijo, bien, has preparado mucha comida para las familias, pero nadie podrá quedarse. Por tanto, recoge la comida, ve al campamento de refugiados y comparte con ellos los alimentos. Por ello, mi primera tarea como sacerdote fue tomar la comida de mi propia celebración y distribuirla para los desplazados y los refugiados que estaban hambrientos. Y no pude celebrar el banquete de la ordenación que se había preparado, por lo que cogimos esos alimentos y esa fue la primera actuación de mi sacerdocio. Y fue el primer momento que tuve para desarrollo y para ayudar a las personas. Y hasta ahora. Y no he parado desde ese reparto de la comida del día de la celebración. El arzobispo me decía que podría hacerlo otro día. Y desde entonces he seguido con esto. Estos son los antecedentes de mi sacerdocio, desde el primer día. Porque desde la ordenación he estado trabajando sobre el terreno. Tuvimos 11 años de guerra y desde mi ordenación y mi sacerdocio he trabajado con desplazados y refugiados y obviamente con niños. Una de las circunstancias que hemos conocido, aparte de los trabajos de desarrollo, ha sido trabajar con huérfanos. Inicialmente nunca había pensado en gestionar orfanatos. En medio de la guerra, hacia su final, me levanté una mañana y me encontré con 2 bebés delante de mi puerta. Los recogí y los metí en casa. No sabía qué hacer con ellos, no sabía cómo cambiar pañales. Fui a comprar algo al supermercado. Entonces estuvieron conmigo una semana. Yo no sabía qué hacer y recibí una llamada del arzobispo para que fuera a verle. Pero estábamos en guerra y eso era un problema. Le dije que podríamos hablar por teléfono, pero me dijo que no, que fuera a verle. Me dijo que asumiera el riesgo y que quería verme. Yo estaba en Bo y viajé a Freetown. Le visité y me dijo que había recibido importantes quejas sobre mí. Le pregunté por qué era y me dijo que había gente que le decía que yo tenía niños llorando en mi habitación y que qué era lo que pasaba, si tenía bebés o que qué sucedía. Y le expliqué y me dijo, lo haces muy bien, pero hay que buscarles una casa, un sitio fuera de la parroquia. Y busca a alguien que cuide de esos bebés. Yo le dije que muy bien, pero que no tenía dinero. Y él me respondió, Dios proveerá.
were with me for a week. I was not sure what to do. And then I got a call from the Archbishop to see him. It was war, you couldn't travel. So I told him, we could talk on the phone. He said, no, come, risk your life, I want to see you. So I was in Bo, I traveled to Freetown, and I met him, and he said, I have received serious complaint about you. I said, what is it? He said, the people are in church, and babies are crying in your room. What are you doing there? Making babies or what? So I explained to him, and he said, well, you know, it's good what you did, but get a house for them, get a place for them out of the parish, and get somebody to take care of these babies. So I said, okay, but I don't have money. He said, God will provide. So I went back, got a room for them, and 4 days later, another 2 was left in the door. And within 6 weeks, Yo me volví, conseguí un sitio para ellos y 4 días más tarde habían abandonado a otros 2 niños en la puerta. Y en 6 semanas tenía 8, por lo que llamé al arzobispo y le dije, mire, solo quería aquellos 2 y ahora son 8. Y me dijo, constrúyeles una casa. Y le dije, ¿cómo voy a construirles una casa? Y me respondió, Dios proveerá. Finalmente construimos el hogar de Santa María y trabajamos con huérfanos durante la guerra. También en esa casa intentamos rastrear el origen de muchos niños que habían perdido a sus padres en la guerra para devolvérselos. Por lo que rastreamos el origen de hasta 260 chicos que encontramos e hicimos un programa de radio avisando de ello. Si usted ha perdido un niño de 5 años, ni siquiera sabe su nombre, pero va así vestido. Y fuimos capaces de localizar ese número de personas. En este tiempo de trabajo nos hemos enfrentado a 2 desastres. La guerra rebelde, que era un sinsentido, no era ideológica, y la epidemia del ébola, que también es una guerra, aunque diferente. En la guerra rebelde puedes saber de dónde vienen las balas. En el ébola no sabes de dónde viene la siguiente persona que te infectará, la persona a quien estás estrechando la mano. Por ello, el ébola nos dejó completamente destrozados. En primer lugar, nuestro sistema sanitario no estaba preparado. Los hospitales tampoco estaban listos. En el campo e incluso en la ciudad no había más de 4 ambulancias para hacer frente a las emergencias. Estábamos totalmente desconcertados. Nadie sabía nada sobre el ébola. Hubo muchos problemas que se extendieron con el ébola debido a prácticas culturales y creencias. El ébola es muy fácil de contener si la gente sigue las instrucciones, no es fácil que se extienda. Pero cuando no escuchas lo que hay que hacer, se extiende con facilidad. Cuando se desencadenó el ébola, teníamos muchas creencias en nuestra cultura. En primer lugar, la gente pensaba que era un avión de brujas que se había estrellado y que toda la gente que moría era la del avión embrujado. Otra teoría era la de que la gente se estaba muriendo porque en América se necesitaban riñones y cuando ibas a una clínica ya no volvías a ver. Había muchísima confusión e incomprensión. Nuestra cultura es una cultura de tocar, de abrazar, de besar, de cortejar a los muertos. Y lo llamo cortejar a los muertos porque la gente gime y eso no ayuda en el ébola. Con el ébola no debes tocar a los muertos. El ébola se transmite por contacto y era difícil hacer entender a la gente que tenía que abandonar esos comportamientos. Y sobre todo, había fanatismo religioso, tanto musulmán como cristiano. Decían que había ébola porque la gente pecaba, había muchos adulterios, por eso Dios los castigaba. Por ello, primeramente hemos trabajado con los líderes religiosos y una de las cosas buenas en Sierra Leona, con todos sus defectos, es que las religiones trabajan juntas. Musulmanes y cristianos trabajan juntos muy bien, no hay problemas. El 60% de nuestros sacerdotes eran musulmanes que vinieron a nuestras escuelas y se convirtieron al cristianismo. Por tanto, no hay tensiones, no hay problemas. Trabajamos juntos, vivimos juntos, hay matrimonios mixtos y en mi iglesia he celebrado matrimonios de musulmanes y cristianos. Es único el modo en que vivimos y si no tenemos otra cosa que dar al mundo, es algo que podemos ofrecer. Podemos deciros cómo los cristianos y los musulmanes pueden vivir amigablemente, sin prejuicios. Después trabajamos en el Consejo Interreligioso, compuesto por musulmanes y cristianos, y renovamos el mensaje sobre el ébola.
Esto no es un castigo divino, es una enfermedad, y la gente tiene que evitar esas prácticas que facilitan la expansión del virus. Otra cosa que también ayudó a contener el ébola fue la introducción de lo que denominamos prácticas funerarias seguras, prácticas funerarias dignas y seguras. Antes se metía el cuerpo en una bolsa y se arrojaba. Nosotros desarrollamos un proceso en el que se invitaba a los miembros de la familia a que permanecieran a una cierta distancia y vieran el desarrollo del entierro. Llegábamos antes a bendecir la tumba, antes de que llegara el cuerpo, y eso era muy reconfortante para las personas. Como dije ayer, hemos trabajado mucho en la guerra y con el ébola. Mucho de mi personal y yo mismo que estábamos traumatizados de tal modo que no éramos conscientes después de algún episodio. Por ejemplo, en el punto álgido de nuestra guerra se me pidió que me uniera a 5 personas para ir a Naciones Unidas a pedir que enviaran tropas para salvar a nuestro pueblo, ya que la guerra se estaba recrudeciendo. Cuando llegué era el día anterior al Día de la Independencia. Debido al tiempo de vuelo, me fui a casa a descansar. Cuando me levanté, ya era el Día de la Independencia y había fuegos artificiales. Y yo empecé a gritar, ¡ya están aquí, ya están aquí! Y el sacerdote con el que estaba me dijo, ¿el qué? Y yo le contesté, ¡los rebeldes ya llegan! ¡Oye los disparos! Y me dijo, estamos en América, relájate y tómate una cerveza. Entonces te das cuenta de que es un síntoma del trauma. And as I was saying yesterday, because we did a lot of work with the war with Ebola, many of our staff and myself, we became traumatized in a way that you only realize after some event. For instance, during the peak of our war, I was asked to join 5 others to go to the United Nations to appeal for them to send troops to save our people, because the war was just escalating. So when I arrived, it was like yesterday, the day before Independence, and because of the time of the flight, I went to bed. When I woke up, it was Independence, and there was fireworks, and I started shouting, "They are here, they are here!" So the priest I stayed with, he said, "What?" I said, "The rebels, they are coming. Look at the gunshot." He said, "No, man, you're in the United States of America. Come on, relax, have a beer." So then you realize then this is a symptom of trauma. And also in Ebola, there's the thing that haunted me personally was that we had a catechist. Y en el ébola, una cosa que me afectó personalmente era que teníamos un catequista que ayudaba en la iglesia y que iba a rezar por los enfermos y a dar la comunión. Y sucedió que se infectó de ébola cuando fue a bendecir, a hacer el signo de la cruz a una de las personas que estaban enfermas. Tuvo fiebre y se fue a casa. Al poco tiempo nos llamaron para que fuéramos a visitarle porque estaba moribundo. Y cuando llegamos a la casa ya había muerto. Yacía y su esposa también estaba muerta. Y la niña de 6 años estaba allí diciéndome, «Padre, ayúdame, padre, despierta a mi padre y a mi madre, están durmiendo». Nosotros sabíamos qué había pasado. Ella no tenía ni idea de lo que sucedía y tomaba nuestras manos pidiendo ayuda. Intentamos conseguir una ambulancia para que viniera a recogerla, pero era muy difícil. En aquella época había muy pocas ambulancias. Yo llamaba y llamaba, pero no podían venir. Estaban sobrepasados recogiendo gente. Tuve que ir a la oficina y esperar durante horas. A las 48 horas la ambulancia respondió. Fueron allí y la pequeña había muerto. Por la noche no podía dormir. Veía aquellas manos pidiendo ayuda y me preguntaba qué podría haber hecho en aquellas circunstancias. Hemos encontrado en muchos de los trabajadores de primera línea sucesos de este tipo que nos han dejado traumatizados y afectados. Por ello, estamos haciendo ahora programas en los que pretendemos fortalecer las mentes de nuestro personal, porque nos encontramos con estas dificultades. Es en estos retos y con estos antecedentes en los que hemos estado acompañados por Manos Unidas en este viaje en las épocas de posguerra, ébola y ahora post-ébola, que tienen necesidades diferentes. Como he dicho, en la guerra y en desastres como el ébola, los que más han sufrido han sido las mujeres y los niños. Por ejemplo, las mujeres con el ébola sabían que sus maridos tenían fiebre
Las mujeres no podían permanecer y mirar a sus maridos que tenían fiebre sin tocarles, como yo hacía. No podían ver a sus hijos enfermos, con fiebre, incluso conociendo las consecuencias de tocarlos, que morirían, y no hacerlo. Eran valientes. Muchas mujeres murieron y también muchas mujeres sobrevivieron. Inicialmente pensábamos que nadie sobreviviría al ébola, pero después nos dimos cuenta que se podría sobrevivir, aunque no es lo mismo después de haber tenido la enfermedad. Hay muchos retos de salud. Por tanto, son las mujeres las que más sufren, porque la mayoría de nuestras ideas y nuestros programas que queremos tener ahora y en el futuro estarán principalmente enfocados a las mujeres, ya que sabemos que ayudando y empoderando a la mujer se empodera a otros muchos. Por lo que nuestra estrategia es ver cómo podemos ayudar a esas mujeres, porque somos conscientes de que estamos en una cultura en la que el hombre es el único sostén económico y la mujer queda principalmente como ama de casa. El ébola mató a muchos hombres y las familias no sabían qué hacer porque el hombre era el sustento económico. Ellas no tenían oportunidades de educación. En principio, no se fomenta que las mujeres vayan a la escuela. Los padres piensan que si pagan para que vayan a la escuela, otro hombre se casará con ellas y no deben malgastar el dinero. Ahora se ha cambiado mucho en este modo de pensar, que las mujeres están igualmente capacitadas, que pueden estar empoderadas y, de hecho, que es el mejor modo de desarrollo de las mujeres en la comunidad. Por ello estamos concentrando nuestras energías en apoyar el empoderamiento de las mujeres, ya que sabemos que representa una garantía para el futuro de la comunidad. Los niños con los que tratamos, miles de ellos han quedado solos y muchos de ellos han perdido todo, toda su familia. Tenemos una persona de género femenino en nuestras oficinas que ha perdido 27 miembros de su familia. Ella solo se salvó porque estaba en el trabajo y se quedó allí, y la familia estaba en otra ciudad. Su hermana era enfermera. Se infectó con el virus en el hospital. Volvió a casa, su madre se infectó con la hermana. Cuando tuvo fiebre, la madre contagió al padre, el padre contagió al otro hermano. Una de las hermanas menores se dio cuenta de que todos tenían fiebre, fue junto a la abuela y al abuelo para avisarles, y al final 27 personas murieron de ébola. Y ella se ha quedado sola, sin familia. Y hay tantos y tantos huérfanos que han perdido todo, padre, madre, todo. Por eso estamos haciendo hincapié en un experimento en el que pretendemos establecer las mejores prácticas, ya que dándolos en acogida en familias que tienen sus propios problemas económicos, únicamente van a abusar de ellos, van a ser sus esclavos, van a terminar vendidos a esas familias. Por tanto, es muy difícil. No tiene fácil solución dónde colocar a esos huérfanos. Construimos el modelo institucional, pero no es rentable. Hay que pagar al personal, hay que pagar los costes operativos. Vamos a probar este modelo. Vamos a probar un modelo de base comunitaria, en el que confiamos a los niños para que la comunidad les proteja. El otro modelo que hemos encontrado muy sostenible es empoderar a las mujeres que acogen a estos huérfanos y ayudarlas para que desarrollen habilidades empresariales, habilidades de subsistencia, para que puedan generar ingresos adicionales para mantener a estos niños. Hemos encontrado muchas dificultades para colocarlos. No son como los huérfanos de guerra, que tienen más facilidad para encontrar familias que los acojan. Pero los huérfanos del ébola están estigmatizados. Las familias están temerosas de que puedan contraer el ébola nuevamente. Les han dicho que el ébola puede volver, por lo que es muy difícil convencer a las familias para que acojan a estos huérfanos. Quedan en una situación en la que no pueden ir a ningún sitio y nadie quiere aceptarlos. Hemos hecho muchas campañas, mucha sensibilización, que en mi opinión debe continuar. They're only going to be their slaves, they're only going to be trading for that family. So it's it's not an easy solution to where we put these orphans. We built the institutional model, but that is not cost effective because you have to pay staff, you have to pay running costs. So we are trying that model. We are trying a community approach model in which we entrust the kids for the protection to the community. The other model that we found very sustainable is to empower these women who have taken these orphans, help them develop business skills, livelihood skills, so that they can have additional income to take these kids, that first of all, we have very found difficult to place
They are not like the war orphans. They were easy to get families to take. But the Ebola orphans are stigmatized. So families are afraid, no, you can get Ebola again. They told us Ebola can come again. So it was hard to convince families to take these orphans. So they are left in a situation wherein they are nowhere and nobody could accept them. So we did a lot of campaign, a lot of sensitization, which for me should be ongoing. When the Ebola broke out, we cried out to Manos. Of course, we know this was not the traditional way to respond in emergency. Cuando apareció el ébola acudimos a Manos Unidas. Sabíamos que no era el modo tradicional de respuesta en emergencias, pero les explicamos las circunstancias. Nada funcionaba. No podíamos seguir el proceso normal de implantación de un proyecto de ayuda. La única opción era ayudar, sensibilizar y hacer campañas. Que nuestra gente comprendiera, porque de otro modo el ébola nos hubiera matado a todos. Porque nadie sabía nada. Por lo que fuimos casa por casa. Apoyamos casas en cuarentena. Había gente que no podía salir porque había alguien sospechoso de tener el virus, por lo que no podían salir a obtener alimentos, no podían ir al mercado, por lo que nosotros les llevábamos la comida a esas casas de cuarentena y también educando a la gente. Lo hicimos a nivel local, nacional e internacional. Yo mismo y mi gerente del programa, Charles, fuimos al Senado de los Estados Unidos a explicar qué era el ébola, cómo se transmite. Y fue después de nuestra presentación cuando el presidente Obama proporcionó los primeros fondos disponibles para el ébola, si bien principalmente para Liberia, pero al menos nuestra presentación sirvió para ello. Fuimos a la Cámara de los Comunes del Reino Unido y les explicamos qué estábamos haciendo, la visión humana del ébola. En la mayoría de las ocasiones las noticias solo dan estadísticas, pero lo que pasaron las familias, imaginen, oficinas que cierran, la economía, personas que viven de un salario diario, que van a trabajar, negocios que se cierran, hoteles cerrados, vuelos. Solo teníamos 2 vuelos que llegaban directos al país. Todo estaba paralizado. Por eso hicimos esta campaña, esta concienciación, e incluso ahora, afortunadamente, nosotros ya sufrimos cólera previamente, y con la respuesta de apoyo que tuvimos de Manos Unidas fuimos capaces de formar voluntarios comunitarios en salud, por lo que fue sencillo durante el ébola el identificar esos voluntarios comunitarios en salud e integrarlos en las comunidades para concienciación. Realmente fue una fortaleza tener estos voluntarios comunitarios que habíamos formado con el cólera, ya que no era realmente tan distinto en términos de instalaciones sanitarias, en términos de lavarse las manos, por ejemplo. Fueron los mismos mensajes los que utilizamos con el ébola. Fue una fortaleza que tuviéramos esto y nos ayudó mucho en nuestra campaña. Nos convirtió en los números 1 en capacidad de respuesta, al menos en la ciudad. Hubo muchas ONGs internacionales que tuvieron muchas subvenciones, pero les digo, si se hace una encuesta, por ejemplo Save the Children, obtuvieron millones de libras, y algunos otros, como Caritas Freetown y Save the Children, ¿quiénes son? No conozco Save the Children, sino Caritas Freetown, es decir, con muy pocos recursos realizamos mucho trabajo práctico, que tuvo mucho impacto, más que las grandes ONGs que tuvieron tanto. En Sierra Leona y durante el ébola hubo muchos fondos, parecía que iban al pueblo, pero iban al gobierno y todavía están en corrupción. Llegó mucho dinero, pero el impacto fue menor. Pero con mucho menos, nosotros fuimos capaces de hacer transformaciones. El ébola se acabó, la transmisión finalizó y nos quedamos con estructuras que habían sido destruidas. Había una nueva mentalidad y por eso el proyecto de la clínica móvil era muy importante y pertinente. La clínica móvil tuvo unos antecedentes en los que percibíamos que la gente había perdido la esperanza en el sistema de salud, porque durante el ébola se decía a la gente que si ibas a un hospital, el ébola no se curaba. Por eso la gente pensaba, ¿para qué voy a ir al hospital si me voy a morir? Es mejor que muera en mi casa. Por tanto, después de la etapa de amenaza de transmisión del ébola, con la ayuda que obtuvimos, fuimos a 40 comunidades. Y no únicamente para intervenciones de salud. Hicimos campañas de concienciación, hicimos trabajo psicosocial, porque imagina, gente que había perdido todo, porque con el ébola, cuando te infectas, tienes que incinerar tu cama, tienes que incinerar tus ropas, tienes que quemar las cosas que has tocado. Por lo que se produce un desamparo, por lo que la familia, no solo la familia, sino los amigos, pierden todo por lo que han trabajado toda su vida.
Por ello el proyecto ayudó. Hicimos mucha terapia y ayuda y también actuaciones médicas. Durante la visita de Marta Marí también comprobamos que había niños que habían ido a la clínica móvil para recoger medicinas porque estaban enfermos, pero además no habían comido, tenían hambre y no les podías dar medicinas. So after the transmitted point of Ebola, we went with the support we got to 40 communities. And it was not only about the health intervention. We did sensitization campaigns. We did psychosocial counseling. Por eso nos dimos cuenta durante la intervención que también había necesidades nutricionales, apoyo nutricional para que al menos pudieran tener algún alimento previo a suministrarles los medicamentos. Acabamos de finalizar la intervención relativa a la clínica móvil, con mucho apoyo y cooperación maravillosos. Sin ellos no habríamos conseguido lo que hemos logrado. En primer lugar, porque era la primera vez que el gobierno español hacía una excepción y los reportes son muy exigentes y muchos requisitos que eran muy novedosos para nosotros. Al menos logramos la puesta en marcha de manera exitosa, absolutamente exitosa desde el punto de vista del impacto, de lo que la comunidad ha ganado. Y lamentablemente no se va a continuar por la excepcionalidad del caso, pero querríamos ver otros modos de continuar fortaleciendo nuestra intervención, fortalecer lo que hemos estado haciendo y dar esperanza y sonrisas a las personas que han perdido la esperanza. Esta comunidad que ha sido golpeada es una comunidad que se ha enfrentado a muchos problemas. Nutritional support so that at least they could have some food before we give them the medicine. So we have just concluded the mobile clinic intervention with a lot of support, wonderful cooperation and support. Without you, we would not have done it as we did, because first of all, it was the first time the Spanish government was making an exception. And the reporting is demanding, isn't it? And a lot of requirement that was quite new to us. But at least we did the implementation and hopefully successful. Definitely successful from the impact, from what the community have gained. And unfortunately, this could not be continuous because of the exceptional case. But we want to see other ways we will continue to strengthen our intervention and to strengthen what we do and to give hope and smile to people who have lost hope. This is a community that has been shattered. This is a community that has faced a lot of problems. During our war, the symbol of our war was amputation. People were amputated. The rebels did that to prevent people from voting. When the peace agreement was sought, there was two options. We either have peace before election or election before peace. People said they wanted election and then peace because when you have election, you have a legitimate government. Durante nuestra guerra, el símbolo de esa guerra era la amputación. Se amputaba a la gente. Los rebeldes lo hacían para impedir que las personas votaran. Cuando se vislumbró el acuerdo de paz, había dos opciones: tener paz antes que las elecciones o elecciones antes de la paz. La gente dijo que prefería elecciones y después paz, porque cuando tienes elecciones hay un gobierno legítimo que consiguiera la paz con los rebeldes. Pero los rebeldes no querían esto, por lo que comenzaron a amputar las manos de la gente. Cuando llegaban preguntaban: ¿quieres manga corta? Y cortaban por allí. ¿O quieres manga larga? Y cortaban por aquí. Estabas frente a esa gente que tenía invisible el terror de la guerra. Nosotros, como personas de la Iglesia, la dificultad a la que nos enfrentábamos era cómo podíamos reconciliar a esa gente. En una iglesia como esta, tienes una bancada con personas que cometieron los crímenes y un banco con las víctimas. ¿Cómo puedes empezar un domingo por la mañana diciendo: Dios os quiere a todos vosotros? ¿Alguien te mira? ¿Dios quiere a este que violó a mi mujer? Era muy difícil para nosotros. Incluso como agentes de una oficina pastoral, transmitir el mensaje del amor de Dios a una comunidad que ha sido partida en dos, con víctimas y verdugos en la misma comunidad, en la misma iglesia, ponerse en la misma fila para recibir el cuerpo de Cristo, es muy difícil.
Por ello, trabajamos mucho en temas de paz, en grupos de paz, en grupos parroquiales de paz. Tenemos comités de la verdad y la reconciliación, gente que sale y cuenta lo que le hicieron. Algunos de ellos se habían drogado y decían, bueno, yo violé a mi propia madre, no sabía lo que hacía. Tuvimos que escuchar historias tan terribles como esa. El terror de la guerra está ahí. Se hace visible cada día, porque cada día te encuentras con una persona amputada y te mantiene vivo el recuerdo de que algo se hizo mal. Y ahora pretendemos llevar a la gente a la percepción de que de nuevo volvemos a las cosas que nos condujeron a la guerra, a la corrupción, la mala gestión, el nepotismo. Alguien que se presenta a un trabajo y si no está en el mismo partido político no le dan el trabajo. Estamos empezando a ver de nuevo estas señales. Por eso nosotros hacemos nuestra promoción por la radio. Intentamos ser la voz de los que no tienen voz, haciendo campaña en relación con temas que sabemos que conducirán a los mismos que nos llevaron a la guerra. Cáritas es una Cáritas holística. Trabajamos en el desarrollo, en la justicia. Hay un sector de justicia y ahora el nuevo componente es el sector de la sanidad. Miramos al ser humano como un todo. Por eso estamos muy agradecidos por esta transparencia, porque hablar es mejor que cualquiera de las transparencias. Esta transparencia muestra qué es lo que hacemos, lo que estamos haciendo, nuestras intervenciones. He explicado básicamente lo que hemos hecho. Esta diapositiva y la siguiente diapositiva, y quizás las imágenes lo expliquen mejor. La población, los hombres, las mujeres, los huérfanos del ébola. Imaginad, 6.499 supervivientes del ébola. Son muchos. En socioeconomía, como he explicado, muchos negocios han despedido a su personal. Por tanto, hay mucho desempleo. Había restricciones para viajar, como también he explicado, y como consecuencia de ello, como resultado de todo esto, hogares enfrentándose a la falta de alimentos. Incrementos en los costes debidos a compras causadas por el pánico, por lo que las familias estaban hambrientas. Eso pasa cuando muere el sostén de la familia o enferma o pierde el trabajo. Como dije, en un país en el que el 70% son analfabetos, cuando llega el ébola las escuelas cierran y se produce un incremento de embarazos de adolescentes. Alguien dijo, procreación es la única recreación durante el ébola. Muchas adolescentes embarazadas y no sabíamos qué hacer con ellas. Una niña que traía otro bebé. El efecto era el doble. Queremos continuar nuestra movilización social, que no debe parar. Se dice que en la guerra te preparas para la paz y en la paz te preparas para la guerra. Queremos seguir con una concienciación permanente, con ayuda psicosocial a los huérfanos, a los niños del ébola, apoyo social a las familias de los afectados y a largo plazo formación y ayuda a los supervivientes del ébola. Como he comentado, el gran número de mujeres supervivientes que no estaban preparadas para mantenerse por ellas mismas son ahora viudas que tienen tierra para mantenerse. Somebody says procreation was the only recreation at the time of Ebola. So a lot of teenage pregnancy, and we don't know what to do with them now because it's a child carrying another child. So you have double effect. Child carrying another child. Explain how we establish intention. So we want to continue our social mobilization, which should not stop. They say it is in war you prepare for peace, in peace you prepare for war. So we don't want to wait for Ebola to overtake us again. We want to continue ongoing sensitization, psychosocial support to the OVCs, the Ebola orphans and vulnerable children, support social service of the affected family. We want to care for caregiving for the Ebolas and long-term educational support for Ebola survival. As I said, the great number of the survivors are women who were not prepared to stand on their own, but now they are orphans, I mean, they are widows, so they have to learn to live on their own. So Sierra Leone is among one of the poorest countries, so I don't know why we are not priority in Spain. We rank third to last in the World Human Index. The life expectancy is 47, so I'm lucky to have been 52.
Sierra Leona es uno de los países más pobres. No comprendo por qué no tenemos prioridad en España. Estamos los últimos, los penúltimos de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano. La esperanza de vida es de 47 años. Soy afortunado de haber llegado a los 52. Y es asombroso el número de médicos por paciente en Sierra Leona. 106. 106 médicos para toda la población. Y el ébola mató a la mayoría de nuestros especialistas. Perdimos la mayor parte de nuestros doctores. Lo poco que teníamos, los pocos médicos que teníamos, los expatriados murieron. Durante el ébola, el arzobispo no fue una excepción en salir con nuestra camiseta de Cáritas para concienciar a la comunidad. Tuvimos que enseñar a la gente cómo lavarse las manos, algo tan básico como esto. La gente no sabía, no tenía ni idea. Le solicitamos al arzobispo ir por los mercados, porque cuando nos veían hacerlo, ellos nos seguían. Hicimos muchos carteles. Los llevamos por toda la ciudad para que la gente los viera. Esos eran los voluntarios con los que habíamos trabajado y formado cuando estalló el cólera. Era la misma gente. Formamos a la policía porque arrestaban a personas con ébola y no estaban preparados, por lo que extendían el ébola a las prisiones. La policía fue uno de los grupos a los que quisimos formar. Y con la ayuda que obtuvimos, dimos alimentos a las casas en cuarentena. Recogíamos comida para ellos. Esta era la línea que no podría cruzarse, la línea del ébola. Esos eran casos sospechosos, por lo que nosotros permanecimos junto a esa línea para facilitarles alimentos y ayuda. Cuando descargaban un paciente con ébola, nosotros estábamos allí para facilitarles lo básico. Un plato, una cuchara, sábanas, para que cuando volvieran a casa lo tuvieran. Esa fue una de las ayudas que tuvimos de Manos Unidas, dar esos paquetes para el alta, que fueron muy útiles. Imaginaros, te recuperas de una enfermedad, vuelves a tu casa y allí no hay nada. Volver a empezar sería imposible. Por eso, estos paquetes de alta fueron muy buenos. Esta es la alimentación que facilitamos a los huérfanos de ébola. Las familias tienen ahora sus propios problemas económicos. Si les diéramos dinero para alimentar a los huérfanos, no se lo darían. Se lo darían a sus propios hijos. Por eso, les llevamos a centros comunes y los mismos voluntarios hacen la comida. Y únicamente les facilitamos lo básico, ya que ayudamos a las mujeres con huertas domésticas, por lo que obtienen otros ingredientes de la huerta. Les facilitamos el arroz. Es un procedimiento muy efectivo y sostenible. Vienen al menos una vez o dos al día por la tarde y por la noche para tener una comida adecuada y después vuelven con las familias a vivir allí. Nosotros dimos esta formación no solo a las parroquias, sino, como dije antes, a los consejos interreligiosos y los formamos en los mensajes correctos que debían dar. Porque en Sierra Leona se atiende mucho a los líderes religiosos. Cuando les dices salta, ellos saltan. Túmbate, ellos se tumban. Por lo que pensamos que los líderes religiosos eran un grupo de interés a los que formar, para que se transmitieran los mensajes adecuados a la población durante el ébola. También fuimos casa por casa, un objetivo de desarrollo sostenible para no dejar nada sin cubrir. Incluso las monjas estuvieron implicadas, yendo casa por casa para concienciar a la población y decirles qué debían hacer y qué no debían hacer. Justo al lado de mi casa está el cementerio, donde se enterraba a los fallecidos por ébola. Y ese cementerio estaba abierto, por lo que nosotros, desde Cáritas, construimos un vallado para que al menos se impidiera el acceso, porque desde la calle se veían los cuerpos. Imaginad, morían a miles, llegaban cuerpos constantemente, por lo que fue muy útil la construcción de este vallado en el cementerio principal. Tuvimos ayuda de nuestros amigos en América, una fundación que nos ayudó con las camas, incluso en los hospitales cuando moría alguien de ébola porque tenían que quemar cada cama. Teníamos esas camas que podían lavarse fácilmente y cambiar la sábana, y las suministrábamos no solo a los hospitales católicos, sino también a los hospitales del gobierno, esas maravillosas camas portátiles. Estos somos nosotros preparados para entrar al interior de los centros con ébola, con el equipo PPE de protección personal, como si fueras al espacio, que era caluroso, muy caluroso. Lo usábamos muchas veces para ir a hablar con la gente, para darle esperanzas, para decirles que había un alto nivel de supervivencia en las clínicas, en los centros de ébola que llevaban los médicos de Sierra Leona. No porque los médicos fueran expertos, sino porque podían hablar con la gente. So this was helpful that we built this fence in the main cemetery that would... we got support from our friends in America, a foundation that helped us with the beds. Even in the hospital, when an Ebola person dies, they have to burn the bed.
So we got these beds, this foam that you could easily wash and change the cover. So we supply that not only to the Catholic hospitals, but we supply that even to the government hospitals, these portable beds. And this was us now ready to go inside the Ebola center. This is the first stage. You have to dress in the PPE like you are going to the space, which was very, very hot. Very hot. I mean, we use it many times to go to talk to people, to give them hope that it is possible that they will survive. There was high level of survival in the clinic, in the Ebola center that was run by Sierra Leonean doctors. Not that the doctors were experts, but the fact that they could talk to the people. There was a very sophisticated breaches center. Había un centro Bridges muy sofisticado, pero moría mucha gente porque te levantabas y veías un rostro blanco con un traje como si fuera espacial. No comprendes si ya estás muerto o ya estás en el cielo, porque están hablando con los heridos. Esto es lo que te hace morir, entonces piensas, si ya estoy muerto, déjame morir ya. Cuando había médicos en Sierra Leona, hay algo psicológico. Cuando había médicos de Sierra Leona, con menos recursos, la gente sobrevivía, y eso se debía al hecho de que hablaban con alguien. En esos centros se trataba a la gente como animales. Toma la comida, aquí tienes la comida. Cuando ves esto, cuando tienes a alguien que te dice, oye, ya es hora de comer, tienes que tomar tu comida porque necesitas tomar tu medicación, entonces te la tomas. My 10-year-old daughter asked me, she said, Dad, are you going to leave us in this country and go to America where they say there is no Ebola? I stared at her for a minute and said, Ma, as I call her, my trip is for the general good of the family and for your future. I saw what suffering was. I really saw what killing people was. I saw a lot of horrible and horrific things that no one will believe in the world that a human being can do to a fellow human being. I was a former child soldier. At this time, my mother didn't have any money. She was breaking stones, big rocks, and break them into pieces and sell them to people who were buying to build their houses. And until that time, that was what we were using to survive. That was where my lunch was coming from. That was the only means and source of income. When Ebola started, we were all very confused. We're not sure what was going on. After we had a couple of trainings and partnered with the Ministry of Health, especially the Health Education Unit, we were more equipped to talk about Ebola. And so I led a team of 275 volunteers in communities, going house to house, educating people about Ebola and how we can prevent Ebola so that we can break the chain of transmission. If you're happy and you know it's not your head. I consider myself very lucky because in the community where I stay right now, there were more than 140 people very close to my wall, very close to my gate. People were dying. I had to stop buying even bread from the community because too many people were dying from Ebola. I did a lot of social mobilization. Being someone who stays and lives with the people and being someone who at the same time have so much interest and knowledge in community development work, in social work, in
relief and development-related activities. I always believe that it makes a lot of sense to inspire people, to inspire community, so that they will be able to take up things on their own. Development doesn't have to be a total transformation of taking away all the grass and putting tiles on the floor. It means if the people appreciate the grass, bring a lawnmower, make the grass look nicer, keep it the way it is, so that the people will appreciate it more than the way they used to appreciate it. That's what development is. My name is Ishmael Alfred Charles, and I work for Caritas Freetown as the Programs Manager on secondment. I'm a full-time employee of the Hill International Relief Foundation, and at the same time supporting the Sushi Foundation's work in Sierra Leone.